Queridas compañeras, queridos compañeros, antes de hacer lo que vinimos a hacer aquí, que es invitar a votar, por supuesto, por dos grandes candidatos que tenemos aquí sentados, cuya credencial es la vida de luchas que han dado por este país, que son Gilma y Alirio, me permito hacer un par de comentarios. El primero tiene que ver con la decisión que hemos visto y escuchado hoy del Tribunal Superior de Bogotá, absolviendo en segunda instancia a Álvaro Uribe con un voto disidente de una magistrada, la magistrada Oviedo, que ha dado una clara muestra de lo que es realmente el rigor jurisprudencial de un magistrado de la República. Mi comentario es el siguiente: es más persistente la lucha de las víctimas que la injusticia. Lo hemos visto en otros países. En Argentina, a las madres que salieron a reclamar por sus hijos desaparecidos, 30.000, las tildaron de locas, las reprimieron, las persiguieron y a la postre llevaron a los tribunales a los dictadores militares que desaparecieron a sus hijos. Las abuelas recuperaron a sus nietos y sembraron la memoria de lo que fue el fascismo en el cono sur de este continente. Eso también ocurrió en Guatemala. Eso ha ocurrido en muchas partes del mundo, pero aquí también ha ocurrido. Quienes me invitaron a asumir esta responsabilidad son las gloriosas madres de los hijos que han sido sacrificados en los falsos positivos. O no sacrificados, asesinados, masacrados. Y también las madres que buscan a sus muchachos que están sepultados bajo toneladas de escombros en un lugar que lleva ese nombre, La Escombrera, en Medellín. Y en ambos casos, el responsable de esos crímenes de lesa humanidad es el mismo. Ambos fueron cometidos esos crímenes bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, quiero decir que lo que hoy se percibe tal vez para algunos como un triunfo, no es más que un momento en una larga lucha que hemos dado y seguiremos dando y que yo estoy persuadido que vamos a seguir ganando. No por una venganza, no por un sentimiento de odio, sino porque en la sociedad colombiana tiene que brillar muy alto el sol de la verdad y de la justicia para las víctimas, que regularmente han sido las madres de los muchachos y muchachas de las periferias, de las grandes ciudades, las mujeres campesinas, aquellas que han, además de padecido la violencia oficial, la violencia intrafamiliar, y que son las protagonistas de las luchas más importantes que se han dado de derechos humanos en Colombia. Las madres, las mujeres, mujeres como las juezas que llevaron a Álvaro Uribe a una condena, o las fiscales que también lo han llevado ante la justicia. Entonces, simplemente, sin ningún tipo de animosidad ni de desespero, esta lucha es larga y repito, las víctimas somos más persistentes que la impunidad y por eso vamos a triunfar a la postre. La justicia va a prevalecer. Segundo mensaje que quiero dejarles.
El presidente Trump ha tenido el descaro, la desvergüenza de llamar a nuestro presidente líder del narcotráfico. Quiero expresar en este auditorio mi más sentido rechazo e indignación ante semejante asunto. Presidente Petro merece todo el respeto porque es un líder nacional e internacional de la dignidad de los pueblos. Narcotraficantes son aquellos que hay en Estados Unidos y que tienen infestado a ese país de un mercado de 5 millones de consumidores de cocaína que no decrece y que nadie le certifica además, porque aquí las certificaciones son unilaterales. Entonces, si vamos a sacar cuentas, quien es un luchador contra el narcotráfico es el presidente Petro y quien es un hombre que ha tolerado el narcotráfico es el presidente Donald Trump, si vamos a poner las cosas en su justa medida y proporción. Y eso lo digo porque es necesario que hoy tengamos muy claro que la batalla nuestra es también por la soberanía, por la dignidad de nuestro país, porque siempre estamos dispuestos a construir un diálogo y una relación de cooperación con otros países, incluido Estados Unidos, pero a lo que no estamos dispuestos y lo que ha dicho claramente el presidente Petro es a arrodillarnos y a suplicar que no se nos pisotee. Sobre todo cuando está de por medio la paz de nuestra región. Sobre todo cuando lo que se está gestando es una intervención militar. Sobre todo cuando lo que quieren hacer es entrar a este país, bombardear como lo han hecho en otros países y han generado genocidios que están hoy en la impunidad. Eso no lo vamos a permitir, por eso me uno a la invitación de Alirio Uribe a salir masivamente a las calles el próximo viernes, a demostrar que somos un pueblo digno, que no está dispuesto a dejarse mancillar. Dicho eso, estamos ante un momento crucial de la vida nacional en el que hemos demostrado ser la principal fuerza política del país. A mí me enorgullece también ver a los jóvenes, las y los jóvenes en esta tarima y escuchar sus mensajes. Nos dan profunda esperanza sobre lo que viene en este país. Como fueron jóvenes los que sacaron adelante el estallido social, como han sido los jóvenes quienes han dado lecciones también en este país de renovación política. Entonces, muy bien. El pacto histórico es la fuerza política más importante que tiene hoy el país. Y lo he percibido caminando las calles, las plazas, llenando auditorios, viendo que el alma de nuestro gran pacto histórico son los movimientos sociales, los pueblos ancestrales, las comunidades afrodescendientes, la gente del campesinado, las asociaciones juveniles y campesinas y las juntas de acción comunal, los que no tienen techo, los que luchan por el agua, los que defienden el ambiente, aquellos que están en los lugares estratégicos de las luchas sociales y políticas de nuestro país.
Ese es el pacto histórico y ese es el que vamos a sacar a votar el próximo domingo y que va a ser la fuerza que va a gobernar a Colombia a partir del año 2026. Y aquí tenemos en esta tribuna a dos de esos representantes que nos enorgullecen. A una educadora, defensora de derechos humanos, luchadora social y lideresa social, que ha defendido no con palabras, no con discursos, sino construyendo un proyecto educativo durante toda su vida. Esa es Gilma Gómez. Gilma ha hecho de la educación no solamente un motivo para movilizarse y para hacer lucha social y política, sino ha hecho sobre todo de la educación un sentido de vida. Es una educadora en todo el sentido de la palabra. En la educación formal y en la vida social, que es tan importante como en los colegios o en el colegio que ella ha sacado adelante como un proyecto vital y como un proyecto para la comunidad. Así que estoy seguro que cuando Gilma llegue a la Cámara de Representantes, como ocurrirá, será una gran congresista dedicada a defender los derechos, a defender a la gente, a defender a las nuevas generaciones, a los niños y niñas y a las familias de este país. Y por otra parte, mi compañero, amigo, colega en múltiples planos, Alirio Uribe. Con Alirio tenemos una historia de vida tejida juntos. Hemos recorrido muchos caminos, hemos trabajado muchas iniciativas, hemos construido muchas realidades políticas, entre ellas esta, que es nuestro orgullo, Vamos por los Derechos. Alirio no es solamente un gran abogado y jurista, sino también es un defensor de derechos humanos en todo el sentido de la palabra. Ser defensor de derechos humanos significa, compañeras y compañeros, tener un profundo sentido de humanidad, sentir el dolor realmente de los demás y sobre todo estar al lado de ellas y ellos cuando lo necesitan. A pesar de las persecuciones, a pesar de las amenazas y a pesar de los intentos por eliminarlo, Alirio Uribe ha sido consecuente y coherente con la defensa de las víctimas y de los pueblos ancestrales, de las comunidades campesinas, de lo mejor de nuestro pueblo. Alirio ha llevado procesos judiciales que nadie se atrevía a llevar en su momento y que él con su valentía y con su sapiencia jurídica ha sacado adelante. Mucho le debemos a Alirio Uribe en este país. Así que no necesito decir que será un gran senador de la República, ustedes ya lo han escuchado a él en su discurso. Bueno, y ahora voy a decir algo, yo no quería entrar en estas cosas de candidatura porque uno tiene que hablar de uno mismo y eso a mí a veces me cuesta, pero más que hablar de mí, voy a hablar de lo que represento en este momento. Y esa responsabilidad es ni más ni menos que tomar la bandera de nuestro pacto histórico y de quien lo ha liderado en el gobierno, el presidente Petro, y sacar adelante el segundo gobierno que queremos hacer, gobierno progresista, transformador. Algo puedo decir de lo que he aprendido del presidente Petro. Y lo he dicho ya, pero quiero repetirlo aquí.
cuando todo era silencio y miedo en el Congreso de la República, cuando este proyecto que ahora se intenta volver a resucitar, pero que ya está muerto políticamente, el de Álvaro Uribe estaba entronizándose, cuando todo era parapolítica y paramilitarismo en altas esferas del gobierno, el presidente y entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, tuvo la valentía, tuvo la entereza, tuvo el temple de pararse ante el país y señalar de una manera clara quiénes eran los integrantes de la parapolítica. Y por eso llegó a ser un congresista reconocido y escuchado. Y modestamente, cuando llegué al Congreso, decidí tomar ese ejemplo y desarrollarlo. Y por eso llevé a cabo debates de control político que me han traído a 13 años de litigio, que continúa con el expresidente Álvaro Uribe, quien se podrá decir lo que se quiera, pero es el primer jefe de Estado que ha sido condenado por la justicia. Eso no lo borra nadie. Eso quedó ahí. Entonces, estoy preparado para asumir este reto. Quiero decirles a ustedes. Y voy a hacerlo. Voy a hacerlo con toda la responsabilidad, la dedicación, con todo el cuidado para no ir a equivocarnos sobre lo que considero es lo esencial de esto. Y es que el que gobierne tiene que obedecer al pueblo, no imponerle al pueblo. Es como dicen los pueblos ancestrales, mandar obedeciendo. Eso es lo que yo les propongo a ustedes como proyecto de ser un presidente de la República. Y para eso he escuchado atentamente durante años a la gente y he pronunciado 8 discursos hasta ahora. Algunos me reprochan, me dicen, bueno, pero ¿por qué escritos? No, porque quiero que quede claro lo que estoy diciendo. No quiero equivocarme en una palabra de lo que estoy diciendo. 8 discursos y mañana les invito a escuchar el 9º. Vamos a tener un acto de cierre en Bogotá, cordialmente invitados e invitadas. Allí hablaré, ya les haremos llegar la publicidad. Ese es un sitio, una zona industrial. Vamos ahí a hacer una cosa en una carpa que va a haber. Y ese 9º discurso quiero consagrarlo a lo que decía Lirio, al poder constituyente. He propuesto en esos 8 discursos y mañana en el 9º varias cosas y no voy a explayarme sobre ellas. La primera es una forma distinta de hacer política. Es que en nuestra vida como dirigentes políticos, mujeres y hombres, sea realmente una práctica de lo que decimos que queremos. No vamos a cambiar la política si nosotros mismos no cambiamos. Y eso significa que tenemos que ser austeros, que tenemos que ser respetuosos y coherentes en lo que hacemos. Y yo he intentado que esta campaña sea eso, una demostración de esa coherencia. No me he maquillado, no he pedido una gran empresa publicitaria que cambie mi imagen, sigo siendo el mismo del primer día y espero serlo hasta el 7 de agosto del año 2030. No me he puesto a insultar a ningún candidato ni candidata, ni a hacer campañas sucias, y mi campaña hasta ahora tiene uno de los más modestos recursos y presupuestos que hay, estoy seguro, de lo que se está haciendo en Colombia en materia de campaña electoral.
Estamos en una campaña de pies descalzos con la gran solidaridad y el trabajo de muchas comunidades y organizaciones populares que han llenado plazas, auditorios, que han traído ollas comunitarias con su propio esfuerzo, sin las casas politiqueras, sin emplear miles de millones de pesos, porque somos eso, la fuerza ciudadana y la fuerza social puesta al servicio del cambio. Y con esto cierro. He propuesto que pasemos de las reformas que ya Alirio en su discurso y Gilma también enunciaban como un gran logro de nuestro gobierno, a una fase de profundizar esos cambios, de revoluciones en varios campos. Revolución no es sinónimo de armas o violencia. Revolución es un cambio esencialmente de conciencia política, que es lo que estamos viendo en el país. Hoy tenemos una ciudadanía, unos movimientos sociales, unas fuerzas políticas más conscientes, cada vez más fuertes en su conciencia. Por eso no es un tema de armas, no es de violencia. Desde aquí llamo a los grupos armados a que, si son consecuentes los que hay que dicen tener ideología política, vengan, dejen las armas, hagamos diálogos de paz y contribuyamos al cambio social desde la legalidad política. Porque la fuerza no está en las armas, está en la conciencia de la gente, en su unidad, en su solidaridad, en su organización. Y por eso les propongo que hagamos una revolución ética, que es la primera revolución para cambiar la conciencia. Que acabemos con el machismo y el patriarcado, que acabemos con el racismo, que acabemos con el clasismo, con el odio hacia los pobres, que acabemos con la violación de los derechos humanos y el menosprecio de la vida y de la dignidad. Esa es la revolución ética que propongo, y a la cual contribuyen en primer lugar las víctimas de la violencia que han vivido en carne propia precisamente la muerte y el dolor. Revolución social y económica, revolución agraria, para que Colombia pueda ser esa potencia que queremos, agroalimentaria, que nos convirtamos realmente en un país cuyo motor es la economía campesina, la economía de la biodiversidad, la economía del agua, que nos permita ser lo que somos en un mundo físico, pero no en un mundo económico todavía, una potencia mundial de la vida, como dice nuestro programa. Eso es lo que queremos con esa revolución económica y social, para acabar con la pobreza, para acabar con la desigualdad, para acabar con los territorios que han sido excluidos del desarrollo, territorios urbanos y territorios rurales. Aquí en Bogotá necesitamos hacer una reforma urbana que permita a la gente tener vivienda, educación, transporte, calidad de vida, a los jóvenes que les obligue a poder vivir tranquilamente sin tener que decidir si estudian o trabajan y estudian, o ninguna de las dos cosas, y terminan metidos en el reclutamiento forzado con los grupos y las estructuras criminales. Eso es lo que necesitamos, una revolución social y económica. Y mañana voy a hablar de la revolución política, pero esa no la adelanto porque es mañana. Por ahora lo único que les adelanto es que el domingo les pido el favor que voten por el número 51, por el número 44 para el Cámara, al Senado, y como decía el Papa Francisco, recen por mí. Voten por mí, por favor, el 26. ¡Viva Iván Cepeda, futuro presidente de Colombia! ¡Viva Iván Cepeda, futuro